Buenas noches y esta es otra edición de Sentido Común. ¿Cómo les va? ¿Cómo están atravesando la semana más fría que hemos tenido y del cual yo me recuerde en mucho, pero mucho tiempo? Realmente la pasé mal. No sufro el frío, pero en las noches la pasé mal de verdad. Y no quiero pensar cómo la están pasando aquellos en situación de calle, aquellos que tienen que sufrir la falta de un techo mínimo. Eh, la verdad soy muy agradecido, lo digo siempre, soy un bendecido, no sé por qué, pero bueno, tengo esa suerte de poder vivir como quiero, pero realmente en momentos como estos uno mira para el costado y se asusta. Me acompaña, porque además, ¿por qué me asusto? Y ahí empiezo y ahí arranco. Porque hay veces donde uno ve gobiernos insensibles. Es decir, bueno, este tipo no tiene sensibilidad. ¿Cuántas personas que nosotros conocemos que no son sensibles, que no sienten la empatía por el otro, que pasan por al lado de una persona que la está pasando mal en ese momento, lo mira, se satisface que a él no le toca y sigue de largo? Vemos siempre eso. ¿Puede ponerlo insensible? Ahora, estamos en manos de gente cruel. Cruel. El presidente es un tipo cruel, que goza, que disfruta cuando a alguien le va mal. ¿Por qué? Porque no está en condiciones de correr, de continuar, de crecer. Entonces, ojo con banalizar la crueldad. Hoy somos los periodistas, los chicos con autismo, los médicos del Garraham, a veces los jubilados, el fotógrafo que se metió en medio de cuando tiraron el gas comprimido. Pero mañana va a ser usted, despreocúpese. Me acompaña el padre Máximo Jursinovic, que es el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, una persona que conocí por casualidad en un asado que nos convocó a un grupo de periodistas. César Torres, gracias por estar. Y desde ahí continuamos. A veces yo le pregunto cosas, a veces discutía, ahora estamos casi coincidiendo en todo. Y lo convoco porque la iglesia, la fe, el tener alguien que ordene, nos sirvió en un momento de la historia y de la humanidad. Todos esos parámetros, fundados hace 2000 años, creyentes o no, rigieron nuestras vidas. Hoy no tenemos modelos a seguir. La iglesia está criticada, los dirigentes, por supuesto, están multicriticados, y esto hace que los que nacen desde hace 15 años para esta parte vivan acá adentro, sin modelos. Además, aprendiendo malas cosas, porque si el de arriba te insulta, vos lo más rápido que aprendés es el insulto cuando sos chiquito. ¿Cómo estás viendo esto? Perdón que te tira así de golpe. Gracias, Ale, por invitarme en primer lugar. Una amistad que siempre empieza en los asados, que eso es algo bueno. Exactamente. Eso es algo bueno. Mirá, yo creo que hay una cuestión, coincido con lo que vos decías al principio, los obispos argentinos en un documento reciente sobre el tema de la droga y el narcotráfico utilizaban una frase con respecto a esa cuestión compleja de la droga, pero que creo que se puede utilizar para todo, que es: por favor, no naturalicemos, ¿no? Y yo creo que eso es una de las primeras cosas que como sociedad tenemos que siempre tener presente. El dolor, el drama, la pobreza, lo que sufren nuestros hermanos, hace mucho, poco o desde ahora, hay algo que no nos puede pasar, que es naturalizar, que nos acostumbremos, ¿no? Que sea parte del paisaje cotidiano de la gente que duerme en la calle, por ejemplo.
Bueno, eso no nos puede pasar. Eso no nos puede pasar como ciudadanos. Y te diría que me parece que quizá... Realmente, como vos decís, perdón que te No, por interrumpa, no quiero hacer la gran majul. Yo recuerdo cuando vos estás contando esto, y yo me había olvidado que cuando hace 40 años era cadete, 40 años, lo que pasó. Cerca del Abasto ya había personas viviendo en situación de calle. Y yo decía, che, en algún momento voy a hacer algo para que esto cambie. 40 años. Claro. Sí, sí. Sí, yo creo que no hay que naturalizar. Y con respecto a lo que vos decías, Alejandro, yo creo que, a ver, claramente hoy la iglesia está en un escenario distinto porque cambió la cultura, porque el mundo cambió, porque se ampliaron los referentes, se amplió la plaza donde todos convivimos. Quizá antes, hoy, como decís vos, esto nos cambió la vida a todos y todos convivimos con todos. Me parece que la iglesia trata siempre de dar su aporte, de dar su mirada. Creo que frente a la realidad de la pobreza y de los grandes dramas del mundo, la iglesia tiene una gran ventaja, que es el territorio, que es a través de los sacerdotes, de las religiosas, de los religiosos y de los laicos, estar en los lugares donde está la gente. Y eso te da siempre una sana autoridad, que es la de conocer, que es la de estar con la gente. Muchas veces se dice eso en la iglesia, bueno, ustedes que están con la gente. Bueno, eso es verdad. Desde ahí después uno aporta, ilumina y camina. Pero creo que el hecho de ver sacerdotes, religiosas y un montón de laicos, digo, con esto que vos decías recién, en estos días me he enterado de una enorme cantidad de laicos, voluntarios, voluntarias, que en estas noches de frío están saliendo con organizaciones, con parroquias a atender a la gente de calle. Bueno, ese es el gran don, digamos, esa es la gran fortaleza que tiene la iglesia. Y por eso creo que sigue hablando y por eso sigue teniendo un lugar, porque tiene presencia en medio de la gente. Vos hablaste de la pobreza y de la droga, y yo te hablo de otra cosa más, de la ludopatía. Sí, terrible. De los pibes que tienen el celular y les hacen hacer estragos con los juegos en línea. Mira, Ale, hace más o menos 10 años, cuando este aparatito todavía tenía un desarrollo tecnológico menor al que tiene ahora, ya los curas villeros habían hablado de que el riesgo de tener un casino en tu casa. Hoy en día, con el desarrollo que tienen los smartphones, con el desarrollo que tienen los teléfonos, claramente hoy es mucho más fácil. Y es una realidad que está creciendo en nuestros barrios, ojo, nuestros barrios y atraviesa todas las clases sociales. A ver, en atraviesa el quinto piso del barrio que vos quieras, sí, también sí está. Yo soy inhabitué muchas veces de la cancha de fútbol, del estadio, del club donde yo voy, y ves gente apostando hoy en medio de los partidos. Ves gente que, como River tiene una muy buena internet, te podés conectar, y hay gente que en el medio del partido está apostando a ver quién hace el próximo gol o quién hace el próximo córner, ¿no? Coincido que es uno de los grandes dramas, y yo te sumaría algo nuevo que viene pasando con esto, que es que aparece también el narcotráfico en esto. Por ejemplo, en algunos barrios ofreciéndole a jóvenes, chicos, pagar las deudas del juego online a través, por supuesto, de los trabajos que son propios de lo que llamamos soldaditos o del narcomenudeo, ¿no? A ver, ¿por qué motivo pasa esto que dice Máximo? Porque esos pibes fundamentalmente ya o se cansaron de que el padre se cansó de bancarlos, solventarlos en el mejor de los casos, o directamente no tiene padres. Entonces el único lugar de asistencia que tiene, que no solamente por el juego, es por el medicamento, es por cualquier otro tipo de favor, termina siendo el narco, termina siendo el poderoso, el que antes era el capitalista de juego. Sí, por eso la iglesia habla de Estado paralelo, como una presencia del narco en los barrios, y sobre todo por esta dinámica también de que todavía, bueno, se está trabajando en el acompañamiento de algunas de las leyes que ojalá se puedan sancionar de control, porque también en esto, hoy un chico de 9 años muchas veces puede acceder a una billetera virtual casi sin control. Y entonces todo ese desarrollo financiero propio de un capitalismo salvaje, no de un capitalismo humano, como llamaba Francisco, hace que hoy no haya control, no haya regulaciones y que, insisto, con un niño que todavía necesita el acompañamiento y el discernimiento, tenga acceso a cosas que creo que hay que ir acompañándolas. Yo nunca fui crítico del capitalismo.
vivo como burgués capitalista, si quieres ponerle así. Culposamente a veces, porque yo veo que tengo la posibilidad de tener una casa que podría albergar 4 casas ahí, 2 autos, mis hijos trabajan, las posibilidades que yo le brindé son diferentes a las de los otros. Ahora, nunca creía que iba a ver en mi vida que el capitalismo se transformara con tanta afán de lucro. Me estoy preocupando. Y yo no niego el capitalismo y creo que es el mejor sistema. ¿Se entiende lo que digo? Francisco hablaba siempre del rostro humano, de la economía, ¿no? Una economía con rostro humano. Y Francisco en eso ha dado muestras enormes de manejar un abanico enorme de cuestionamientos que a veces pueden tener todos los sistemas económicos. Pero en todo decía esto de una economía con rostro humano, que yo creo que es lo que hay que desarrollar, una economía que tenga al hombre en el centro, rostro humano, que pueda tener una opción privilegiada por los que no tienen, pero me parece que hay un desarrollo que hoy en día sí estamos viendo, que es de un gran individualismo, ¿no? Que es esto, bueno, si yo tengo, me dejó de importar el alrededor, ¿no? Y yo creo que justamente lo que por lo menos nosotros creemos es que... nos iba a ser mejor. ¿Te acordás cuando se decía, vamos a salir mejores? No, yo creo Perdón que... la risa, pero... No, pero uno se acuerda, ¿no? Vamos a salir mejores, nadie se salva solo, vamos a salir mejores, ¿no? Y a veces hemos construido una sociedad mucho más individualista después de la pandemia. Y creo que eso es un signo de pregunta para todos, ¿no? Porque uno puede a veces poner la mirada de los gobernantes, pero muchas de estas cosas anidan en el seno de las familias, anidan los jóvenes que en lugar de quizá salir a encontrarse con amigos se quedan en su casa, o familias que no se relacionan con otras, o esta cuestión de, bueno, yo llego a mi casa y que no me quiero desconectar del mundo o no me quiero enterar lo que pasa, y bueno, no, por lo menos aquellos que tenemos fe creemos que hay un compromiso cotidiano con la vida del mundo y de la realidad que un cristiano tiene que tener, ¿no? No es bueno no saber, viste que hay gente que te dice, no, yo prefiero no enterarme de nada. Bueno, yo creo que hay que enterarse de las cosas, hay que saberlas. Y no podéis, los chicos dicen, no se puede ir un termo, ¿no? Claro. Bueno, y a veces... Bueno, hay que saber y hay que conocer y hay que ver lo que pasa, porque si no empieza esto que decías vos, ¿no? Nos acostumbramos al dolor, nos acostumbramos a la gente de la calle, pues, porque vamos con anteojera mirando para adelante, ¿no? Lo peor, y por algo están ahí. Sí, totalmente, sí, hay como una cosa muchas veces de pensar, sí, que el pobre es pobre porque quiere, sí, y eso... Hoy, con Paulino Rodríguez, reflexionábamos sobre los problemas que tenemos como sociedad. Y Fátima Silva, la doctora que nos acompaña semanalmente, mostraba un ejemplo, una pésima situación donde 2 mecheras fueron a robar a un shopping entre Trelew y una fue con su nene de 3 años. Las detuvieron, la duda está qué hacer con ese nene de 3 años. Pero también Fátima hablaba de que en el jardín también los chicos ponían como ejemplo qué querían ser de grande. Y antes eran bomberos, maestros, policía, futbolista. Y salió la palabra piquetero. Salió la palabra ayuda a mi papá. Quiero ser como mi papá. Nosotros juntamos muebles por la calle. ¿Cómo se hace para modificar esta cultura? Mira, yo creo que en primer lugar hay uno de los modos que la sociedad tiene para modificar la cultura. Siempre vamos a defender el primer modelo, que es la educación, que es una apuesta fuerte por el desarrollo escolar, por el desarrollo de una potencialidad en la educación que haga crecer la creatividad en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Realmente darle oportunidad al que no tiene. El trabajo por la equidad es un trabajo que por lo menos la Iglesia lo va a defender siempre, la equidad, la igualdad de oportunidades, ¿no? Entender que muchas veces el chico que está diciendo eso, lo está diciendo porque realmente le faltan oportunidades. Y no es que no las ha tenido porque no quiere,
sino porque muchas veces hay una injusta distribución de los bienes. Y eso no lo podemos negar. Entonces yo creo que hay un primer y enorme trabajo que tiene la dirigencia, que tiene la sociedad entera, que es aprender a mirar al que dice eso. Porque si no, claramente enseguida nos sale el prejuicio, nos sale la crítica, hoy en día nos sale la descalificación. Pero Y cuando un chico no tiene horizonte, hay un montón de cosas que pasaron antes que no son responsabilidad de él y que muchas veces se dejan pasar. Es decir, hay una cosa que dice Gustavo Carrara, que es el presidente de Cáritas Nacional, que a mí siempre me ilumina, que es: la pobreza es un fenómeno multicausal. Yo no puedo decir, esta persona es pobre por esto, no. Cuando los obispos han hablado ahora, bueno, del tema del retiro del Estado de los barrios, ¿por qué hablan? Porque cuando vos no tenés cloaca, cuando vos no te arreglan la salita de primeros auxilios, cuando el puesto que vos tenías para sacar tu DNI, actualizar tus datos, no lo tenés, también va generando una pobreza que no es solamente la alimentaria, que por supuesto es importantísima. Entonces, yo creo que siempre hay que entender que para que eso no pase, tenés que tener un asfalto, tenés que tener una garrafa o una instalación de gas que no sea peligrosa, tenés que tener un baño que puedas utilizar, y hay mucha gente que eso necesita ayuda para tenerlo. Entonces yo creo que eso no hay que perder de vista, que la pobreza necesita siempre determinados tipos de ayuda y que no nos podemos quedar con esto de, bueno, lo que hay que dar es una bolsa de comida solamente. No, es multicausal muchas veces esto. Pero vamos pendularmente. Yo visualizaba en la época de Alberto Fernández, fundamentalmente, cuando se contrastaban los modelos, que había un culto por la pobreza. Ser pobre era hasta cool en algún momento determinado. Y ahora estamos en el otro lugar. Es más, a ustedes lo critican porque ahora ven los pobres cuando antes no lo veían. Lo has escuchado. Claro, los curas villeros son todos peronistas, entonces critican a Milei por eso. ¿Cómo se hace para convivir con esta Argentina tan histérica? En primer lugar, tratando de mantener la serenidad y la calma, ¿no? En primer lugar, creo que hay que mantener la serenidad. Creo que no hay que alimentar violencia con más violencia. Creo que no hay que alimentar este extremo de opiniones en el cual se vive y se descalifica. Creo que eso no ayuda a nada en la Argentina en este momento, ni nunca. Creo también que hay que entender algo que la Iglesia dice, que es, a ver, por supuesto que nadie va a esta cosa que a veces se acusa de pobrismo, a unos determinados personajes que insisten con esto de que la Iglesia es un culto de la pobreza. Eso es mentira. Ahora, sí lo que es verdad es que la Iglesia ve muchas veces en la cultura de los pobres y en los barrios muchísimos valores que son importantes para la sociedad. Cuando en una villa del conurbano, en la pandemia, una señora cocinaba para 20 y armaba un comedor para 20 y en lugar de hacer que la gente venga, iba a repartir eso a las casas para que la gente no saliera, eso es un valor y eso pasó en nuestros barrios. Entonces yo creo que lo que la Iglesia dice, a ver, en los barrios, a ver, cuando una madre desesperada va a encontrar un centro barrial o un hogar de Cristo para que su hijo se recupere de la droga y hay una comunidad que lo sostiene, eso es un valor en una villa, es un valor en un barrio. Después, por supuesto que nadie quiere vivir ahí, pero me parece que hay que entender que cuando la Iglesia expresa eso, que a veces se confunde, es en los pobres hay muchos valores que deberíamos aprenderlos todos. Cuando una señora en el barrio se está fijando que la otra tiene que trabajar y consigue una changuita, pero no tiene quien le cuide el hijo y ella se lo cuida, eso no pasa muchas veces en otras culturas, ¿eh? Entonces digo, a eso se refiere la Iglesia. Ahora, creo que ante la agresión, ante la crítica, yo creo que el mejor modo que tienen los sacerdotes que están en los barrios y la Iglesia de responder es, mañana vamos a estar trabajando ahí. Es decir, la crítica, la cosa esta que ahora se instaló en redes sociales, el grito, ¿no? Me parece que forma parte también de un microclima, ¿vale? Eso, ¿eh? Después en los barrios, en el territorio, tenés un montón de organizaciones, la iglesia, iglesias evangélicas, movimientos sociales, ONG, que mañana van a estar trabajando en un barrio, ¿no? Y eso
pueden criticarlo y pueden decir que hay una especie de folclore que alimenta la pobreza. La verdad, como alguna vez se lo digo y con todo respeto, venía a caminar un barrio, venía a ver lo que... Venía acá, sentate, no en el momento del acto, que a veces cuando cae vos encontrás un poco... Vení imprevisto y sentate en una capilla, en un barrio. Bueno, pero vos velo. fíjate, antes los concejales eran la referencia de los barrios. El puntero, que después cayó en desuso y también se transformó en mala palabra, era el ordenador del barrio. Sí. Era el ordenador del barrio. Nadie se iba a meter en contra de la decisión del puntero y el puntero arbitraba. Era el Estado, en su segunda o tercera generación, pero era parte del Estado. Hoy el concejal, el puntero tuvieron que mudarse de sus barrios porque ya no los identifican como propios. Entonces también ahí tenemos un gran problema. Sí, pero para mí eso se va, mira, en la ley pasada, hace los últimos años, quizá en cosas que no han tenido Estado público, hemos llevado a grupos de políticos, a grupos de jueces o a grupos de funcionarios a conocer la obra que muchos curas hacen en los barrios. Ahí se acaba la discusión, ¿vale? Cuando va el político, el diputado, el concejal, cuando va el juez, cuando va el periodista que hace editorial, y mira ahí, y vos ves, no sé, un hogar de Cristo con 150 jóvenes recuperándose de la droga, se terminó el X, digamos, ¿no? El X, el Instagram, se terminó, ¿no? Porque ahí lo conocés, y esto que decís vos, ahí recuperás esa conexión que tiene que ver con lo que decíamos al principio, ¿no? Recuperás esa cuestión de que a vos te pasa algo, entonces se baja el prejuicio, te pones a hablar con el pibe que se está recuperando de la droga, con el pibe que porque está recuperado ayuda a caminar al barrio para encontrar a los otros que están rotos. El año pasado hicimos una actividad con jueces, ¿no? Ahí en La Matanza. Y cuando vos ves al juez hablando con el joven, ya está, es como decir, ahí está lo que hay que hacer crecer en la Argentina, que es el encuentro y la cultura del encuentro que hablaba Francisco. Máximo, gracias por este tiempo. A vos, Ale, por invitarme. Gracias, gracias. De River no hablamos porque la verdad... estamos muy bien. Yo creo que desde se avisora un buen segundo semestre. Lo digo acá hoy ante tu audiencia. Bueno. Quizá vengo en diciembre, después de la final de una copa y charlamos de vuelta. Axi, gracias. A vos, Ale. Un instante continuamos con Sentido Común. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. En Tigre construimos educación. Durante el verano ampliamos y renovamos escuelas en todo el distrito. Más aulas, bibliotecas y espacios de aprendizaje para que cada estudiante tenga un mejor lugar para aprender. Porque invertir en educación es invertir en el futuro. Tigre es mi vida. Tigre, municipio. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Recibir el acompañamiento del ministro, del gobernador de la provincia de Buenos Aires para Ituzaingó es muy bueno porque nos traen la posibilidad de ofrecerle más herramientas y garantizar el acceso y el derecho a la salud. Nosotros queremos que los vecinos de la provincia de Buenos Aires, los vecinos de Ituzaingó, tengan cada vez más salud y garantizar que la ciudadanía esté cada vez más segura. Silvestre Tomora es una fuerza muy grande de toda la comunidad de Ituzaingó y una decisión política de un intendente que va a cambiar la calidad. Uno piensa el tiempo y la comodidad de los vecinos para poder acceder a diagnósticos
oportunamente, poder hacer los tratamientos como corresponden. También en 2 ambulancias que son claves para el trabajo de lo prehospitalario. En momentos donde escasean los recursos, me parece que tanto la provincia como el municipio tienen bien claras prioridades: la salud, la educación, la seguridad, bueno, que podamos vivir en comunidad y mejor. Malvinas Más Digital ya tiene su app, la aplicación móvil del municipio de Malvinas Argentinas. Y hay muchas funciones a las que vas a tener acceso. Emergencias rápidas para dar alertas de seguridad, el SAME o los bomberos. También los turnos serán más digital. Se podrán gestionar turnos de pediatría y diagnóstico por imágenes. O solicitar un recambio de luminarias directamente desde tu celular. Descargala ya. Ingresá a tu App Store y buscala como Malvinas Más Digital. Aceptá las solicitudes y listo. Malvinas Más Digital, la app más simple, más fácil. Me gustan mucho estos robots. ¿Querés tener uno en tu casa? Yo también quiero tener uno en mi casa, ¿no? Me parece que repite ahí, ¿eh? En Vicente López trabajamos todos los días para que nuestro sistema educativo siga siendo el mejor de la provincia y de todo el país. Un sistema de calidad, innovador, que piensa en el futuro de todos los chicos en cada etapa de su vida. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López.